En estos momentos en Estudios de TV Ciudad estamos recibiendo con muchísimo gusto al abogado argentino Pablo Seriani, que vino a Montevideo para participar del 16º Encuentro de Migración y Ciudadanía. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. ¿Qué Muy tal? buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a decir que Pablo Seriani, además de abogado, también integró como experto independiente el Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Personas Migrantes y sus familiares hasta 2025. Qué momento en estos que el mundo, que hay una gran movilidad de personas y realmente se está poniendo nuevamente sobre cuestión los derechos de las personas migrantes con casos gravísimos. Ni que hablar en Estados Unidos lo que está pasando, en Ceuta, pero también en nuestros países, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de la migración actual? Bueno, nos estamos enfrentando a un abordaje muy sesgado, dañino, a una realidad estructural, ¿no? Una realidad de un mundo con conflictos, con desigualdades estructurales, con muchísimas personas con imposibilidad de acceder a condiciones mínimamente dignas o enfrentándose a diferentes situaciones, sea de conflicto armado, de violencia, violencia de género, violencia en el ámbito social, violencia institucional, en fin, todas las causas que hacen de la migración una necesidad, ¿no?, de sobrevivir, de lograr que tu familia tenga condiciones mínimamente dignas, ¿no? Y por el otro lado, una agenda que no presta atención lo suficiente a esas causas para, ¿no?, a través de la cooperación de los estados, de un acuerdo para abordar de manera efectiva, con planes de largo plazo, esas causas, ¿no?, que garanticen, para que garantizar esas condiciones mínimamente dignas, y por otro lado una respuesta a esa movilidad, sobre todo a las personas que se mueven en mayor condición de vulnerabilidad, de pobreza, con menos recursos para tener una visa, para volar de un lugar a otro e instalarse en otro país, como sí pueden hacer diferentes personas, no a estas que necesitan más migrar y que hoy por hoy hay cada vez más barreras, fronteras militarizadas, ahí aparecen los traficantes de migrantes que se aprovechan de su necesidad para trasladarlos de un lugar a otro. No, a esas personas que igual por lo general los países de destino las necesitan además para cubrir muchas áreas de la economía, por lo general los trabajos más precarios. Es ahí sobre esas personas donde se viene tejiendo cada vez más discursos, narrativas que las presentan como una invasión, como un peligro, las que vienen a quitarnos el empleo, a invadir nuestros hospitales, nuestras escuelas. Entonces, sobre esos discursos luego se trazan políticas, ¿no?, que establecen límites para acceder a derechos, modalidades de represión si no tienen un documento en regla. Se han creado cárceles en distintos lugares del mundo, mencionabas Estados Unidos, la Unión Europea, donde personas, familias, niños están hasta años privados de libertad sin haber cometido ningún tipo de delito, solo que no tienen el documento de residencia en regla o que se les venció, o que están esperando si le dan un estatus de refugiada para ver si necesita protección porque están escapando de un conflicto. Entonces estamos hablando de un régimen casi de excepción, donde los derechos sobre los cuales nos hemos formado y que tenemos reconocidos por solo ser personas desde hace décadas, no están siendo protegidos, ¿no? Se está creando como una regla paralela donde esas personas que se desplazan no están pudiendo acceder desde a un centro de salud, a la justicia. Ahora, esto te pregunto, ¿esto es nuevo tú que has estudiado el tema o volvió con mayor, digamos, fuerza también por las redes sociales que bueno, son un caldo de cultivo para que se viralicen distintos tipos de situaciones? Y te cruzo además con la xenofobia, ¿no? Porque no es lo mismo, parece, depende el origen de dónde venga, ¿no? Sí, no es nuevo, ¿no? Obviamente la migración y la migración por necesidad, por las razones que decía, uno lo puede encontrar a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que tenemos hoy en las últimas décadas básicamente es primero un modelo, nosotros hablamos permanentemente de la globalización, de un mundo conectado, información por acá, por allá, el acceso a través de las redes, a lo que pasa en un lugar, las condiciones de vida en otro, las personas que migran y luego envían por sus celulares, ¿no?, la información, ¿no? Entonces la migración hoy tiene muchísimo que ver con el tipo de mundo en el que estamos viviendo y hay una invitación de alguna manera a migrar permanentemente por las necesidades de las personas, por las necesidades de los países donde van. Ahora, lo que está ocurriendo hoy es un uso político, ¿no?, tal vez a diferencia del pasado, un uso político que está marcando mucho la agenda de ciertos actores,
actores de partidos políticos, otros sectores de la política, que está usando de alguna manera como peón o caballito de batalla a la migración para tener cierto rédito político en una campaña electoral. De derecha. Sobre todo, principalmente derecha, ¿no? Y de hecho hay varios sectores, de varias regiones, tal vez Europa, Estados Unidos de vuelta, pero no solamente. Digo, en América Latina esto está llegando cada vez más, donde este discurso anti-inmigrante, como bien decías, no es un anti-extranjero en general, por lo general es el que tiene determinada condición socioeconómica, color de piel, origen étnico. Es usado, es presentado, ¿no?, con este tipo de atribuciones, ¿no?, de peligro, de amenaza, el que te va a quitar el empleo. Esta estrategia ahí sí, clásica de promover la lucha de pobres contra pobres para que desviemos la atención. Entonces los problemas que tenemos de crisis económica, de falta de empleo, de condiciones laborales, de precarización de nuestras condiciones de vida, no son el resultado por acción o omisión de las políticas que se están implementando, sino es porque vinieron migrantes, porque están viniendo migrantes de acá, migrantes de allá. Entonces, ¿no?, esta estrategia de chivo expiatorio, de alguna manera, está siendo explotada cada vez más. Mencionaba Ceuta. Ahí hay otra cosa, no solo la necesidad de migrar de África a Europa y la poca respuesta de Europa a eso, a pesar que esa realidad es el resultado de 100 años de colonialismo, hasta anteayer. Pero también el uso político, geopolítico, ¿no? Entonces, si Marruecos se queja porque el gobierno español visitó Argelia, con quien Marruecos está enemistado, bueno, levanto de alguna manera la barrera y que ingrese 60.000 personas con el costo humano gravísimo que tuvo, ¿no? Muchas personas terminan falleciendo en esas rutas por la falta de respuesta o la respuesta sesgada o como un problema de seguridad o un tema que es mucho más complejo, ¿no? Y ahora se ha agravado con esta política de Estados Unidos de deportación que también nos está involucrando porque bueno, Uruguay quedó supuestamente en el medio de charlas para ver si aceptan o no digamos, migrantes deportados de Estados Unidos, algunos de los cuales hace 20 años que están. ¿En qué situación también nos coloca eso? Y además esta política de Estados Unidos tan agresiva contra los migrantes que conformaron también el país. Exacto. Varios países, sobre todo, volvemos de vuelta a América del Norte, a Estados Unidos y a Europa, vienen usando de alguna manera a los países limítrofes para que cooperen en sus intereses o objetivos de controlar la migración o hacerla selectiva, etcétera, ¿no? Entonces, así que Europa ha ido firmando, los países europeos, acuerdos con Marruecos, con Libia, con Túnez, Estados Unidos con México, con otros países para esa cooperación, de alguna manera, ¿no? Y es una mirada muy unilateral, ¿no?, según los intereses del país receptor y no para trabajar, como decíamos, las causas, por qué migran, cómo podemos abordar eso con planes de largo plazo. De alguna manera esto se ha agudizado, exacerbado esa lógica de usar otros países a partir de estos acuerdos bilaterales que está promoviendo Estados Unidos de enviar personas, como bien decías, a lo mejor que viven hace décadas y que viven, que trabajan, que han formado familia, que no han cometido ningún tipo de delito, no son ninguna amenaza, sino son la realidad socioeconómica y cultural de lo que hoy es la sociedad estadounidense. Sí, pero por este juego político que decíamos, o incluso el racismo y la xenofobia detrás de ese juego, ¿no?, se han ido profundizando la detención de esas personas en cárceles de máxima seguridad, alguien que nunca cometió un acto que suponga una amenaza para la seguridad, y han sobre todo profundizado la presión a otros estados para que cooperen con estos acuerdos por el cual no solo te deporto tus nacionales que habrían, no sé, ingresado irregularmente a mi país, sino nacionales de cualquier otro lugar que vivían acá o que vinieron a pedir ser consideradas refugiadas. Hay un nivel de deshumanización a través de esos acuerdos, donde las personas son llevadas de un continente a otro como cosas, como paquetes. Finalmente ahí es literalmente la deshumanización, ¿no? Alguien que vive en un lugar o que llegó a pedir un derecho, que es el derecho humano al asilo, ¿sí?, a pedir protección porque escapa una guerra, termina deportada a otro continente donde no tiene ningún tipo de lazo, vínculo, ni social, ni familiar, ¿no? Entonces, digo, firmar esos acuerdos de alguna manera es validar esas prácticas criminalizantes que niegan garantías básicas, que extraen a personas de comunidades donde han vivido hace décadas, que separan familias. Muchas de esas personas deportadas tienen hijos, incluso nietos en Estados Unidos, y se prioriza al revés la sanción y trasladarlos a miles de kilómetros de distancia a empezar una nueva vida, quién sabe cómo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Términos simbólicos, digo,
es el régimen de traslado forzoso de esclavos que veíamos 3, 4 siglos atrás, pero en el sentido inverso, ¿no? De alguna manera hay una deshumanización absoluta, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos acuerdos. Y yo te pregunto, ¿hay políticas que han resultado exitosas en integrar a personas migrantes, en aprovechar la riqueza cultural que traen? Digo, a pesar de que al principio puede verse como amenaza, ¿hay políticas? Sí, por supuesto. Digo, a pesar de estas narrativas y esto que estamos viendo hoy del debate político en torno a la migración, la realidad difiere y mucho. Digo, cuando uno mira luego los informes en la propia Europa, en la propia Estados Unidos, en América Latina, en América del Sur, en Argentina, en Uruguay y en tantos otros países, digo, detrás de esa cortina de humo, diríamos, discursiva, está la realidad misma, donde las personas migrantes están integradas a la comunidad, trabajan, forman su familia. Es la historia de nuestras sociedades. Digo, no hay forma de imaginarnos de otra manera, más allá de además de los pueblos originarios de nuestros países, diferentes, de alguna manera, sí, llegadas de migrantes, claro. oleadas de migrantes que se han ido insertando generación tras generación. De hecho, los hijos de migrantes en nuestros países son nacionales, con lo cual incluso esa condición de migrante o extranjero dura una generación y luego es ese proceso de inclusión social. Y en el caso de Uruguay y Argentina, ¿estamos transitando hacia nuevos modelos de migración? ¿Migratorios o no? El caso de Argentina es particular porque en los últimos semanas se ha aprobado un decreto que también puede expulsar rápidamente a cualquier migrante que se exprese en contra de Argentina o del presidente en redes, ¿no? Sí, la primera década y media de este siglo, Argentina, Uruguay y varios países de América del Sur justamente implementaron leyes de migración, leyes de protección de refugiados, planes de integración que han ido funcionando muy bien. Y de alguna manera era una manera de mostrarle a otras regiones que es posible abordar la migración, ¿no? Apoyando justamente ese proceso de inclusión social y que ahí es ganancia pura para el país receptor. No quiere decir que no haya desafíos, pero hacerlo de otra manera los desafíos son mucho mayores, ¿no? Incluso para la democracia y para el Estado de Derecho. Lamentablemente Argentina hoy está transitando el sentido opuesto, un sentido que de vuelta usa la migración como una estrategia político-electoral, no acusar a los migrantes de todos nuestros males, a pesar que Argentina tiene el número más bajo de inmigrantes de su historia. No hay ningún indicador que muestre la migración como un problema para Argentina, todo lo contrario, ¿no? La inserción en el ámbito de la salud, en todos los ámbitos del empleo, en el ámbito cultural, como ha sido de vuelta toda nuestra historia. Y lamentablemente estas reformas regresivas, incluso se están aprobando todas por decreto. El año pasado se cambió también la ley de migraciones, excluyendo a migrantes de los servicios de salud, lo cual es un problema gravísimo de salud pública, excluir a parte de tu población de los servicios preventivos, de la vacunación y de otros servicios, de la educación superior. Por suerte las universidades públicas nos estamos negando deliberadamente a arancelar el acceso a la educación superior a personas extranjeras que viven en nuestro territorio, pero el gobierno sigue intentando hacerlo y con discursos, etcétera, y ahora sacó otros dos DNU, y sobre todo uno que supuestamente persigue o tiene el interés de perseguir a quien emita un discurso de odio contra la argentinidad, el pueblo argentino. Hay una reacción populista frente a discusiones en redes sociales en torno al Mundial, ¿no? Y sobre esa realidad tan poco irrelevante, diríamos, ¿no? Cambia la ley por decreto y a través de una medida que puede amenazar gravemente la libertad de expresión, ¿no? De las personas que viven en Argentina o quieren vivir en Argentina, y lo puede usar el gobierno lamentablemente como lo está usando para otros temas, ¿no? Para la persecución política selectiva, incluso a periodistas, ¿no? Este discurso de odio que usa el propio gobierno como estrategia política en todos los ámbitos, bueno, usando la represión, diríamos, a migrantes o a personas extranjeras a partir de este DNU. Ojalá el Parlamento no lo acepte, lo rechace y lo declare nulo, y si no, la justicia, ¿no? Porque claro. es inconstitucional. En los últimos días, bueno, concretamente hoy sale un informe que en Uruguay ha crecido mucho la migración, sobre todo en los últimos 10 años, provenientes de Venezuela, de Cuba, pero que muchos viven en situaciones que son realmente de hacinamiento, sin poder conseguir trabajo, sobre todo en el caso de las mujeres, niños o adolescentes que les falta concluir la escuela. Es decir, ¿qué políticas, ahí vuelvo a las políticas positivas se debería tener para contemplar a esta población que llegó como nosotros también llegaron nuestros abuelos o tal? ¿Cómo sería un mejor modelo migratorio? Sí, es importante tener en cuenta que la migración
llega y se traslada de un lugar a otro independientemente de lo que diga la ley. Esta es la realidad estructural de la migración. Entonces, lo importante de qué política diseño es justamente qué pasa después de eso, que igual va a pasar. En nuestra región, cuando tuvieron las políticas más restrictivas, coinciden con la época que vinieron más migrantes. Estoy hablando incluso hace 15, 20 años atrás, de países de la región, ¿no? Entonces, digo, es importante trasladar el trabajo sobre migrantes a las áreas sociales. Son quienes para mí deben guiar la política migratoria, ¿no? Acompañando ese proceso de llegada, de inserción a la sociedad en la cual las personas están llegando para facilitar el acceso a la vivienda, facilitar la inclusión laboral. El permiso de residencia es imprescindible. El permiso de residencia es una herramienta de inclusión fundamental, porque con eso la persona tiene permiso para trabajar y puede empezar a transitar ese proceso de adquirir ingresos para sí, para su familia, ¿no? Empezar a ir mejorando las condiciones de vida, como decías. Esta es la historia de nuestros países, ¿no? Entonces, el rol de educación, de desarrollo social, del Ministerio de Trabajo, de los municipios. La Intendencia de Montevideo viene haciendo un trabajo bien interesante, como varios otros municipios, tanto en Uruguay como en Argentina, en Chile, en otros países. El rol local, porque ahí el rol local es donde la persona migrante es quien trabaja acá en esta tienda, quien envía a sus hijos a esta escuela donde van mis hijos, ¿no? Es finalmente... Quitamos del lado todo lo que es las narrativas y los discursos dicen sobre lo malo que son, y lo que nos encontramos son nada más y nada menos que personas que son parte de nuestra comunidad. Tenemos que ir cerrando, Pablo, pero ¿qué es lo que más te preocupa o cuál es el desafío que tenemos por delante? No, el desafío es no caer en la trampa facilista de que la migración es un problema y usar luego las herramientas equivocadas, porque lo que vamos a generar es mucho más daño y lo estamos viendo en otros países. Entonces, aprovechar la oportunidad, aprender justamente de nuestra historia y de las cosas que han ido funcionando en cuanto a políticas de integración, trabajar en la escuela, ¿no? Para también pensar en las futuras generaciones en cuanto a visibilizarnos desde la diversidad cultural que caracteriza a nuestras comunidades y avanzar en ese sentido. Hay muchas experiencias positivas en nuestra región, hay que aprender de ellas, fortalecerlas y de vuelta, no caer en soluciones facilistas que solo están generando problemas, conflictividad social y desigualdad. Sobre este tema además se va a seguir hablando a partir de ahora de las 9 de la mañana en la Cancillería con este encuentro que decíamos antes. Pablo Seriani, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, fue un placer.